It's a kind of spiritual experience. Para alguien como yo, Somebody like me, ver cómo es un templo de los santos de los últimos días see what a constituye toda una experiencia espiritual. is like. Se supone que el que entra en el templo debe sentirse espiritualmente sobrecogido y percibir que está literalmente en la presencia de Dios. Muchos son los que se sorprenden por la importancia que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días concede a sus templos. Y se preguntan, ¿qué finalidad tienen estos? Me interesa y me agrada ver tantas tradiciones religiosas antiguas, particularmente las bíblicas, retomadas en las creencias y los ritos de los mormones. En la tradición judía, el templo es a la vez el origen de la felicidad y su definición más sublime. Gran parte de ello se debe a la combinación de dos elementos, la estética, la belleza del lugar y el simbolismo. Personalmente creo que el templo es la gran metáfora en la tierra de lo que será el cielo. Todos esos símbolos buscan evocar la espiritualidad en la persona y causar la impresión de que el hombre puede acercarse a Dios. Entiendo que el mormonismo, con su renovación del concepto del templo, abre una brecha en el muro que separa esta vida de la eternidad. A mi juicio, es algo muy digno de consideración. El concepto de los templos no es nuevo. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a ellos. Según el relato del Génesis, después de la caída se manda a Adán que ore y leemos que lo hace ante un altar. Este elemento podría constituir la definición más antigua de lo que es un templo. En el altar, la persona se ofrece a sí misma, o como sucedería después, ofrece un sacrificio y así entra en comunión con Dios. Cuando el Señor se le apareció a Adán, le dijo que debía edificar un altar donde presentaría sus ofrendas y efectuaría sacrificios, y que dichos sacrificios serían una semejanza del Hijo unigénito del Padre. Y esa es la clave. El concepto de obediencia a Dios está implícito en Adán. El ángel le dijo, haces esto a semejanza del sacrificio del Hijo unigénito. Así es como Adán comienza a entender que los sacrificios y los altares guardan relación con Jesucristo. La noción del Mesías existe desde los albores de la humanidad, y el altar es el lugar donde se entra en comunión con Dios. En el antiguo judaísmo y en la Biblia, el templo se concibe como una construcción especial donde siempre se percibe la presencia de Dios. El templo era la casa de Dios, el lugar donde lo divino y lo humano se unían. El templo terrenal es el equivalente del templo celestial. Existe cierta noción que resalta la idea de que el templo, en su debida función, sirve de conexión entre el cielo y la tierra. Dios está allí, y el templo es la morada de su presencia, como lo entendemos nosotros. Así que cuando deseamos sentir esa presencia o comunicarnos con ella, todo lo que tenemos que hacer es entrar en ese lugar sagrado. En el judaísmo, parte de esta idea se ha transferido a la sinagoga, si bien se entiende que la verdadera presencia de Dios reside en un nivel mucho más elevado, como puede ser el edificio del templo. Tras haber librado a los hijos de Israel de la servidumbre en Egipto, el Señor mandó a Moisés construir un tabernáculo portátil, un tipo de templo que debían emplear durante su éxodo por el desierto. Entendían que habían salido de Egipto bajo la dirección de Dios y que habían recibido su ley. Lo primero que debían hacer era construir ese santuario portátil.
es un medio para comunicarse con Dios. Se lo denomina templo de reunión o templo del consejo. Recordemos que Moisés acudía al tabernáculo para recibir revelación de Dios. El tabernáculo de Moisés estaba hecho de los materiales más finos y preciados que había disponibles. Era sumamente simbólico y se convirtió en el prototipo de los grandes templos que posteriormente edificaron los reyes de Israel. La única entrada estaba en el costado oriental y conducía al atrio. Allí, delante de la tienda del tabernáculo, se ofrecían sacrificios al Señor sobre el altar del holocausto y los sacerdotes se lavaban en la fuente en preparación para oficiar en las ordenanzas del templo. La fuente, una especie de pila, tenía por objeto que los sacerdotes se lavasen las manos como parte del ritual. Para oficiar, y aunque se hubiesen aseado antes de ir al templo, debían lavarse las manos y también los pies. Había diversos sacrificios, pero el principal era el expiatorio, necesario para alcanzar la reconciliación con Dios. La persona que llevaba el animal para ser sacrificado como ofrenda ponía la mano sobre su cabeza y lo convertía en representante de sus pecados. El sacrificio es un símbolo, una semejanza del sacrificio supremo del Salvador Jesucristo, de ese sacrificio único mediante el cual derramó su sangre para nuestro provecho. El efecto redentor del sacrificio, tal y como se manifiesta en Cristo, es que Él viene a ser, para que se entienda, el sumo sacerdote que representa a toda la familia humana. En este caso, en lugar de que otra criatura se someta a la muerte, lo hace Él mismo. Y mediante este acto vicario, toma sobre sí las transgresiones de los hombres y las elimina. Por eso, Él es a la vez el Redentor y el Expiador. Es, en un sentido cristiano, el Salvador que hace posible una nueva vida en la presencia de Dios. Había dos salas en el tabernáculo. La primera, denominada Lugar Santo, contenía 3 objetos sagrados: el candelabro de oro o menorá, la mesa del pan de la proposición y el altar del incienso. La luz del menorá simboliza la presencia divina. De ahí el concepto de que la luz debiera arder continuamente. Simboliza la luz de Dios. Esa es su casa, el lugar donde se reunía con su pueblo, y la luz era esencial para ese símbolo. Otro elemento era el pan de la proposición, que en la Biblia también se conoce como pan sin levadura. Los israelitas sabían que Dios no comía nada, pero al ofrecerle esos deliciosos panes, que después comían los sacerdotes, manifestaban su anhelo de entregar a Dios sus mejores alimentos. Eran 12 panes, y supongo que representaban a las 12 tribus de Israel. Las ofrendas de incienso forman parte del culto de muchas religiones antiguas. Simbólicamente, se entendía que el incienso humeante representaba una ofrenda a Dios que ascendía directamente al cielo. Es una alusión simbólica a las oraciones que se ofrecían allí y que subían al cielo a los oídos de Dios. Hacía ascender al cielo un olor grato. Era una ofrenda apropiada para Dios. Oro, incienso y mirra. No quemamos incienso en nuestros templos, aunque en ellos también se ofrecen oraciones con objeto de que lleguen a la presencia de Dios y allí hallen respuesta. En el templo había una cortina especial, o velo, que aislaba el lugar santísimo del resto del templo. El fino velo del templo también es simbólico, ya que era lo único que se interponía entre la persona y el lugar santísimo. Allí estaba el Arca del Pacto, el convenio que unía a Israel con su Dios y a Dios con Israel. Es la sala del trono y el equivalente a la sala del trono celestial, donde Dios mismo mora
y se sienta. En el Arca del Pacto se guardaban otros objetos sagrados, entre ellos las tablas de la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí. Esa sala equivalía a estar en presencia de Dios, y las tablas de la ley recordaban constantemente a Israel que su regreso a Dios dependía de la obediencia a las leyes divinas. Una vez que los hijos de Israel se hubieron establecido en la Tierra Santa, el gran rey David deseó construir un templo permanente, para cuya edificación se procuraron los mejores materiales, aunque fue a su hijo Salomón a quien Dios permitió levantar el magnífico templo en Jerusalén. En el templo de Salomón había un mar, así le decían, que se apoyaba sobre el lomo de 12 bueyes, otra semejanza con los templos actuales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El número 12 siempre es un símbolo muy adecuado en Israel. La fuente también se llamaba mar en el hebreo bíblico y se empleaba para el aseo de los sacerdotes. Y todo esto guarda relación con el bautismo. Cada templo tiene una pila bautismal apoyada sobre el lomo de 12 bueyes, muy parecida a la del templo de Salomón. Tras muchas generaciones de agitación política y social, el gran templo de Jerusalén se fue deteriorando, hasta que Herodes, rey de Judea, lo reconstruyó 16 años antes del nacimiento de Jesucristo. Este era el templo al que el Señor acudía durante su ministerio terrenal. Es obvio que Jesús y su familia iban al templo. Sus padres le llevaban allí, y en ese lugar le hallaron conversando con los doctores de la ley cuando era un jovencito. Gran parte de sus enseñanzas más admirables las impartió en los aledaños de la colina del templo. Las Escrituras señalan que durante la crucifixión del Salvador, el velo del templo se rasgó por la mitad. En el templo se hallaba el denominado lugar santísimo, separado del mundo por un velo. Como bien dicen las Escrituras, durante la crucifixión de Cristo, el velo se rasgó de arriba abajo con la evidente connotación simbólica de que el Salvador había cruzado el velo. Lo que había sido cesó. Quedó partido por la mitad. La ley antigua, tan valiosa e importante como había sido, pues hasta Cristo mismo la observó, quedó finalmente cumplida, pues Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. A mi entender, el hecho de que el velo del templo se rasgara simbolizó la desaparición total de la barrera entre la vida terrenal y la vida eterna, concediéndose a todo el género humano la libertad y la oportunidad de pasar por ese velo y regresar a la presencia de Dios. Años más tarde, los romanos, por orden del emperador Tito, destruyeron el templo de Jerusalén durante la toma de la ciudad. Jamás se reconstruyó. En la antigüedad, el templo de Jerusalén, con sus altares y sus grandes fuentes para purificarse, era un lugar al que se iba a realizar actos sagrados, sacrificios y otros ritos. Considero que, en cierta medida, el concepto que los mormones tienen del templo restituye ese significado a la palabra templo. Para entender por qué construimos templos, antes es preciso comprender que creemos en la revelación y la restauración del Evangelio. La palabra restaurar significa restituir lo que se había perdido. No hablamos de una nueva invención, sino de una restauración de lo que se conocía antiguamente. Tras el ministerio personal del Salvador, hubo cambios en las creencias y las prácticas religiosas del género humano, perdiéndose así el sentido y el propósito del templo. Dicho propósito fue restaurado por conducto del profeta José Smith durante la restauración del Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Desde un punto de vista histórico,
Resulta fascinante advertir que aún antes de que los mormones comenzasen a buscar un terreno para edificar un centro de reuniones o una capilla, continuaran reuniéndose en sus hogares o al aire libre mientras se iniciaba la búsqueda del terreno donde construir un templo. Con las primeras revelaciones sobre la edificación de un templo, imagino que los miembros desconocían el motivo, aunque sabían que debían hacerlo. Cuando la iglesia se estableció en Kirtland, comenzó la construcción del primer templo de esta dispensación. El templo de Kirtland era un edificio magnífico, aunque en la actualidad no es considerado una construcción especialmente grande. Pero si nos detenemos a pensar en que la gente de Kirtland, Ohio, vivía en sencillas casas de troncos y que los santos decidieron edificar su templo de piedra, no de madera, sino de piedra, se entenderá que consideraban que este tenía que ser un edificio sólido y digno de ser llamado la casa del Señor. Aún me emociono cuando leo sobre el sacrificio que demandó edificar el pequeño templo de Kirtland, que luego hubo de abandonarse. De hecho, tuvimos un templo en 1836, antes de tener capilla alguna. Fue el templo de Kirtland, un templo preparatorio que todavía existe. En aquel entonces se utilizó con diversos fines. Si bien el entendimiento de todas las bendiciones del templo aún no estaba claro, y no lo estaría hasta años más tarde en Nauvoo, en la década de 1840. El primer templo que contó con todas las instrucciones y los conocimientos precisos para la realización de convenios se edificó en Nauvoo en 1844 y José Smith no vivió para verlo terminado. El templo de Nauvoo, edificado sobre una colina desde donde se domina el majestuoso río Mississippi, era el edificio más hermoso del lugar. Pero la persecución cada vez mayor obligó a los santos de los últimos días a abandonar su hermosa ciudad y su templo, el cual fue quemado por un incendiario. Bajo la dinámica dirección de Brigham Young, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días abandonaron sus hogares en Nauvoo y recorrieron más de 2000 kilómetros hacia el oeste para establecerse en el valle del Gran Lago Salado. Casi inmediatamente después de que los fatigados pioneros llegaran al valle, Brigham Young inspeccionó el lugar y, habiendo hallado el sitio adecuado, clavó su bastón en la tierra y dijo: «Aquí construiremos el templo de nuestro Dios». La construcción del templo, en la que se emplearon los mejores materiales y artesanos disponibles, resultó ser una obra de gran magnitud que llevó 40 años terminar.
Actualmente este edificio se yergue como un magnífico monumento a la dedicación y el tesón de los pioneros que construyeron un templo sagrado digno de llevar la inscripción La Casa del Señor. Obviamente existe una relación de continuidad entre los templos antiguos y los actuales. La diferencia entre los templos antiguos y los de hoy es la misma que hay entre la preparación y la plenitud. Antiguamente se realizaban sacrificios en el templo. Se trataba de una ordenanza ceremonial que en realidad se practicó desde el principio, desde Adán y Eva hasta el ministerio de Cristo, cuando en él se cumplieron y llegaron a su fin todos los sacrificios. La enseñanza sobre Jesús y su repercusión permanecieron vivas, activas, vibrantes y potentes desde mucho antes de que Jesucristo viniese en la carne, para que cada generación comprendiera lo que Él iba a hacer. Es decir, los que le precedieron entenderían que un día Él se sacrificaría por la redención de ellos, por sus pecados y su salvación. Hoy hablamos de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Esa es otra semejanza, otra manifestación simbólica del Salvador. El tipo de sacrificio ha evolucionado con el tiempo, pero su significado siempre se ha basado en Cristo. La atención ha recaído siempre en el Salvador del mundo. Al entrar en la casa del Señor, el tiempo queda atrás. Lo dejamos a la entrada y caminamos hacia la eternidad. Desde que entramos al templo hasta que salimos de él, todo lo que allí sucede adquiere una grandeza eterna. En muchos aspectos, el templo es una escuela de la vida, donde se nos enseña de dónde venimos, por qué estamos aquí y las posibilidades que tenemos. En el templo se logra una espléndida visión de conjunto y se recibe la descripción más grandiosa que exista. Es la mejor enseñanza que esta Iglesia podría impartir sobre el plan de Dios para nosotros. Lo que ocurrió antes de venir a esta tierra, por qué estamos aquí, qué ocurrirá después, nuestras posibilidades, nuestro potencial, así como las promesas que se nos hacen para después de esta vida. El matrimonio tiene una importancia vital y fundamental en todo lo que sabemos y comprendemos del Evangelio. Contraemos un matrimonio eterno o celestial y sabemos que nuestra familia estará unida para siempre. En muchos templos hay espejos a ambos lados de la sala. Si uno se mira en ellos, ve una repetición infinita de imágenes. Es como contemplar la eternidad. Ese doble efecto hacia el infinito que producen los espejos es una maravillosa expresión de cómo la teología mormona y el matrimonio por la eternidad trascienden las generaciones. Es la eternidad en ambas direcciones, o sea, hacia el pasado y hacia el futuro, convirtiendo así un símbolo sencillo en algo realmente portentoso. Nuestras familias adquieren una dimensión eterna en el templo. Los vínculos familiares nos unen hasta donde deseemos remontarnos en el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Vivimos esta vida terrenal unidos por el amor. Tenemos hijos y a su debido tiempo, cuando llegamos a la vejez, y así sucede con todos, el espíritu y el cuerpo un día se separarán en el proceso que denominamos muerte y uno por uno cruzamos el velo. En su debido momento, allá nos reencontraremos con nuestros hijos y sus hijos y los hijos de estos, mientras los lazos familiares se conservan intactos. Es algo maravilloso, algo que el hombre es incapaz de inventar. Es fruto de la revelación, es un concepto celestial. No sabría hablar del cielo con la belleza tradicional, excelsa y paradisíaca que a menudo se le atribuye.
No podría concebir el cielo sin mi esposa ni mis hijos. Eso no sería el cielo para mí. Tal vez haya quien lo justifique diciendo que eso es lo que se anhela, que se debe al amor que nos profesamos o a que nos sentimos a gusto el uno con el otro, pero es mucho más que eso. Hay algo eterno en la aseveración de que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es mucho más que sociología. Es teología, es eterno. En el templo desempeñamos una labor que repercute en nosotros mismos, pero principalmente la hacemos por los demás. El bautismo por los muertos es una de las sagradas ordenanzas del templo. Es decir, efectuamos bautismos a favor de personas que han fallecido. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, Pablo habla de los que se bautizan por los muertos, dando por sentado que había gente que lo hacía. Y Pablo no se escandaliza por ello, pues con los mormones se ha recuperado esa práctica. El profesor Krister Stendahl, de la Escuela de Teología de Harvard, fue obispo de la Iglesia Luterana en Estocolmo, Suecia. Durante una de nuestras visitas, convocó una conferencia de prensa. Invitó a varios de sus amigos y dijo: tengo 3 normas para este tipo de charlas entre distintas religiones. Número 1. Si desean averiguar cuáles son las creencias de una persona, pregúntenselo a ella, no a los que la censuran ni a sus enemigos. Cuando se habla de otra religión, suele quebrantarse el mandamiento que se refiere a no levantar falso testimonio contra el prójimo. Número 2. Si van a comparar, no comparen lo mejor de su fe con lo peor de la de ellos. Contrasten lo mejor con lo mejor. La mayoría de la gente solo ve lo mejor de sus propias tradiciones religiosas y distorsiona las de los demás. Y de la número 3 dijo: den cabida a la envidia santa. Y añadió: permítanme darles un ejemplo de mi envidia santa por los santos de los últimos días. Cuando los luteranos perdemos a un ser querido, celebramos un funeral y vamos al cementerio. Ahí se termina nuestra preocupación por los que se han ido. Sin embargo, los santos de los últimos días se interesan por sus antepasados, al grado de desear que reciban las bendiciones de la expiación de Cristo, por lo que construyen templos y, siguiendo la instrucción de Pablo en el primer libro de Corintios, efectúan bautismos por los muertos. Y sonriendo agregó: siento envidia santa por eso. Es algo muy hermoso para los que por fin hemos aprendido lo que es la envidia santa. Me imagino a mí mismo tomando parte en un acto así, compartiendo las bendiciones que he recibido de Jesucristo. Es un acto generoso y hermoso que nadie debe, digamos, ridiculizar ni despreciar. Uno de los principales elementos destacables de nuestra obra en el templo y del hecho de que sea una continuación de la obra del templo de la antigüedad, aunque más amplia que esta, es la asombrosa obra por los muertos que solo pudo iniciarse con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fue Él quien liberó a los muertos de su prisión. En el templo se lleva a cabo una obra vicaria. Este es un concepto interesante, pues muchos se preguntan, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, realizar algo por y a favor de otra persona. ¿Acaso es posible bautizarse por otra persona? Todo el ministerio de Cristo fue una obra vicaria. La expiación misma fue vicaria.
puesto que la efectuó por y a favor de todos los seres humanos. Actuó por y a favor de toda alma humana. Por tanto, la obra vicaria está totalmente legitimada y autorizada. De un modo u otro, todos los profetas han enseñado que Dios no hace acepción de personas, que todos somos sus hijos, que, a fin de cuentas, en la eternidad no hay distinción de razas, colores, circunstancias, orígenes, ni nada por el estilo, y que Él nos ama a todos. A mí me parece lo más lógico del mundo. Si se ha de hablar de equidad e imparcialidad, y si la justicia también es un elemento a tener en cuenta, entonces todo hijo de Dios debe tener la oportunidad de recibir la salvación, las dádivas del Salvador y su expiación, que fue una experiencia vicaria. El cristianismo descansa sobre la tesis de que Jesucristo hizo por nosotros algo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Él nos representó e hizo algo que nos afecta como si hubiésemos sido sus autores. Así es como recibimos la liberación del pecado y de la transgresión, y podemos seguir con éxito el proceso que nos permite vencer nuestra condición pecaminosa hasta erradicar por completo el hábito y los deseos de pecar. Ese es el acto vicario que el Salvador, el Redentor, realizó por nosotros. Es una forma admirable de enlazar lo eterno con lo temporal, y en cierto modo en eso consiste el cristianismo. El concepto del servicio vicario representado por Cristo se convierte en algo que, aun con nuestras propias limitaciones, podemos hacer por los demás. He aquí el amor y el regocijo verdaderos. Es muy conmovedor, pues si lo entiendo bien, se orienta mucho hacia la familia, además de disponer del mejor material genealógico del mundo. Los valores familiares se elevan a la máxima expresión. Primero trazamos nuestra línea familiar y luego nos bautizamos por nuestros antepasados, es decir, por ellos y a favor de ellos. Todo el servicio sagrado de los templos es posible gracias a los convenios que se hacen con Dios. Antiguamente los hijos de Israel recibieron una ley y tuvieron que ceñirse a ella. En varias ocasiones Dios les instó a hacer convenio con Él de que cumplirían esa ley. El pueblo ideal del convenio es aquel que comprende que tiene un acuerdo que le obliga con Dios y que dicha obligación no se puede desechar cuando resulte inconveniente o difícil. Por ejemplo, los judíos fueron perseguidos y dieron la vida antes que dejar su religión. Desde el punto de vista de Dios, un convenio es un acuerdo inquebrantable. Nosotros, el elemento humano, debemos comprometernos a su cumplimiento y hacerlo de manera solemne. Ese es el principio clave del templo, unir a las personas mediante los vínculos de los convenios. La premisa más básica del templo dice que para que un convenio tenga plena validez, en primer lugar, la persona debe demostrar su fe, algo que en el Antiguo Testamento se concreta en la expresión un corazón quebrantado y un espíritu contrito. También debe hacerse del modo más solemne posible, es decir, en presencia de testigos. Además, debe realizarse en un lugar dedicado, libre de toda influencia y distracción mundanas, donde se pueda sentir que el convenio cuenta con la aprobación divina, como si se estuviese en presencia de las huestes angélicas. Por último, debe hacerse en el nombre de Dios. En gran medida, para nosotros los judíos, el templo es como la sinagoga, el centro espiritual del pueblo del convenio. Los convenios se concretan en un acto ritual, sabiendo que estos ritos encierran la enseñanza de una acción moral y ética. La expresión pueblo del convenio, la cual aparece frecuentemente en las Escrituras, simplemente indica que el Señor ha establecido un acuerdo con determinadas personas por el que éstas llegan a ser su pueblo. Esta es la razón
por la que los santos de los últimos días edifican templos en todo el mundo. Obedecen así el mandamiento de Dios de adorarle en su santa casa, a fin de recibir grandes bendiciones de vida eterna y formar familias eternas para sí mismos y para sus antepasados. Si bien la construcción de templos en diversas partes del mundo encaró cierta oposición inicial porque la gente no lo comprendía, actualmente constituye un gran motivo de orgullo. Quienes no sepan mucho de los templos ni de por qué los mormones los construyen, deben remitirse a la Biblia. Dado que el templo terrenal se edifica según el modelo del celestial, literalmente se trae a la tierra un pedazo de cielo. Las luces que iluminan el templo de noche simbolizan ese faro de esperanza que nos guía en la oscuridad. Es un remanso de paz y de calma, un lugar de gran belleza. No se parece en nada a un gran estadio de fútbol abarrotado de gente el día del partido, con automóviles por doquier que congestionan el tráfico. Al contrario, se trata de gente común y corriente que va llegando a lo largo del día. Allí uno tiene la impresión de que se lleva a cabo algo grato, sagrado y apacible. Este templo se yergue sobre un cerro y se divisa desde lejos. Está muy bien situado. Su mármol es finísimo. Todo ello embellece nuestro paisaje. El templo de Portland es, en mi opinión, una de las estructuras arquitectónicas más grandiosas del mundo. Es un edificio verdaderamente espléndido, admirable y majestuoso. Allí se percibe un sentimiento especial, aún antes de su dedicación. Es un lugar sagrado para los miembros de la Iglesia, quienes se refieren a él con gran reverencia. Mis sentimientos sobre el templo siempre han sido muy favorables y no tendría objeción en compartirlos. Quienes han vivido cerca de nuestros templos y simpatizan con nosotros, aunque no sean de nuestra fe, son los más indicados para responder a la pregunta: ¿estaríamos dispuestos a aceptar un templo en nuestro vecindario? En general, la respuesta sería claro que sí. Cuando un templo está listo para ser dedicado, abrimos sus puertas y ofrecemos visitas guiadas para que todo el que lo desee pueda verlo por dentro. En la mayoría de los casos, el templo recibe la visita de miles de personas. Abrimos las puertas del templo de par en par y, sinceramente, decimos: vengan todos. Se invita cordialmente a los que no son de nuestra fe, y la Iglesia espera con gran anhelo que acepten y se sientan bienvenidos. Deseamos que todos, tanto jóvenes como mayores, conozcan el templo, que vean cómo se ha construido, que sientan el espíritu, que se conmuevan ante la belleza del entorno y puedan saber algo más de nosotros y de lo que es un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tras este programa de puertas abiertas, el templo se dedica y comienza a utilizarse únicamente con fines sagrados. Dedicamos los templos al Señor, y en la fachada de cada uno verán la inscripción: Santidad al Señor. Es su casa donde mora su espíritu, y nosotros vamos allí para estar cerca de él. El templo es un punto de unión entre el cielo y la tierra, y la característica principal del cielo es la santidad. El vocablo hebreo kadosh, que se traduce como santo, literalmente significa separado. Por ejemplo, la noción de matrimonio o kiddushin indica que un hombre y una mujer están separados, es decir, apartados de los demás para poder estar juntos. Pero en el contexto del templo, esta separación denota la presencia de algo santo y muy especial, características que proceden de la idea de la presencia de Dios. La santidad es una intensificación de lo bueno hasta alcanzar la suprema bondad de Dios. La santidad no es algo externo, se debe llevar en el alma. De no ser así, estaremos perdiendo el tiempo. La hermosura de la santidad
es una antigua expresión bíblica que cobra vida en el templo, no en un sentido religioso, sino como un lugar de gran belleza en el cual estar. Es algo único. No sé de ninguna otra tradición religiosa que haya generado tal simbolismo. Ninguna cosa impura puede morar en la presencia de Dios. Sabemos que Él es santo y que estar en su presencia equivale a estar en un lugar santo. El término santidad, aplicado a nosotros mismos, significa que somos limpios y puros, que cualquier mancha ha sido borrada mediante la expiación y que podemos estar en la presencia de Dios. Puedo ir al templo y sentirme cerca de Dios, sentir santidad. Y si por cualquier razón algún día siento que disminuye, voy al templo y ya me encuentro mejor. Allí procuro enmendarme, mejorar, hacer promesas, arrepentirme, vigorizarme. Y salgo fortalecido para encarar la vida. Los templos son un gran consuelo. En ellos reina la paz. Es difícil hallar hoy día un lugar tan apacible. Los miembros suelen ir al templo cuando tienen preocupaciones, aflicciones o dificultades, porque pueden acudir a un lugar que es totalmente sagrado. La reverencia invita a reflexionar, meditar, pensar y sentir. Por tanto, es una fuente de gran consuelo. Todos necesitamos primeros auxilios. Recibir de vez en cuando una inyección. Que se nos infunda esperanza, aliento y santidad. Y el templo me brinda todo eso. A veces, los miembros de la Iglesia van al templo con algún problema grave que no saben cómo remediar. Al ir al templo y participar en las ceremonias, la voz del Señor, tal y como dicen las Escrituras, penetra en su mente. Y lo que parecía no tener solución, de pronto la tiene. Esto es posible porque Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esta es su iglesia y esos son sus templos. Él es todo lo que afirmamos que es, la luz y la vida del mundo.